Ahí sí. Ok. Em, bueno, de lo que comentó un poco ahí Fabiola, han estado viendo ondas últimamente. Bueno, ya pasaron la parte de magnetismo y todo. Y ya deberían estar viendo la parte de ondas. Sí. Entonces, bueno, aquí tengo un pequeño resumen, pero esencialmente lo que tienen ustedes en su los apuntes de la clase que le subió el profe, ¿sí? Pero bueno, esencialmente lo que debieron haber visto es un poco más en distintos contextos las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? Recordemos que eran estas cuatro, ¿cierto? Que básicamente nos dice cómo están acoplados estos dos campos, ¿sí? El campo eléctrico y magnético. Y bajo distintas, bueno, cómo uno influye en el otro y así. Entonces, bueno, aparte quizás habrán visto algo del potencial, digo, claro, el potencial vector, ¿sí? El A, que es básicamente cómo uno puede definir este B. Y bueno, ahí entran en juego esta idea de las libertades, de cómo uno escoge estos potenciales, ¿sí? Ya sea para el potencial escalar o el vector. Sí, uno puede escoger libertades, sí, porque en realidad uno tiene la libertad de escoger la que uno quiera, entonces uno escoge la que más le conviene. Entonces, bueno, quizás este no es como un resumen más compacto, sino que como que fui viendo lo que vieron en clase y fui rellenando algunos cálculos que estaban ahí entre medio. Sí, pero bueno, aparte vieron estas definiciones. Pero bueno, lo que me voy a enfocar hoy día va a ser más en la parte de ondas, ¿sí? Eh, que bueno, supongo que esa parte igual confunde más y que es como más de lo nuevo. Esto lo vimos la vez pasada. Creo que se me olvidó subir el video, pero bueno, luego lo voy a subir. Y bueno, eso. También inducción, que también era, bueno, inducción creo que igual se ve un poquito en electromagnetismo. Sí, pero es esta idea del flujo del campo magnético. ¿Sí? Cualquier flujo uno lo puede definir como la integral de superficie del campo, ¿sí? Y uno puede definir la FEM, así que la fuerza electromotriz, si no me equivoco en el nombre. Pero es solamente un nombre, porque no es una fuerza, sino que es más bien como un voltaje. ¿Ok? Y bueno, y aquí vendría lo que quizás vieron últimamente, sí que es esta idea de ondas, ¿sí? Em, o bueno, a ver, si ahí sí, ahí sí. Pero bueno, quizás antes de pasar como a ondas como tal, ¿cierto? Uno podía expresar estos campos, ya sea el E o el B, en función de estos dos potenciales, y eso es como lo que vieron acá en su diapositiva. Aquí rellené unos pocos cálculos, pero esencialmente, no sé si quizá al profe le guste como que ustedes rehagan estos cálculos, pero igual es importante tenerlo en cuenta. Y usualmente lo que uno tiene que hacer es tomar las ecuaciones de Maxwell y empezar a jugar ya sea con los rotores, divergencia o gradientes, o de repente ocupar teoremas de la divergencia, o de Gauss, digo, o el teorema de Stokes. Usualmente esos son los truquillos que siempre aparecen, ¿sí? Entonces uno puede encontrar esta relación entre el campo magnético y los potenciales. Y bueno, uno después de un largo cálculo, que en realidad es como más cálculo teórico, si uno puede llegar a esta condición de Lorentz, ¿sí? Que bueno, básicamente nos dice que eh, tan- tanto el potencial escalar como el potencial vector cumplen unas ecuaciones bien similares, ¿sí? Que dependen de una fuente, ya sea
de esta densidad o de este J. ¿Ok? Y uno para cumplir la condición de Lorentz, que es que todo esto sea cero, ¿sí? Uno puede imponer la libertad de Gauge o Gauss. Em, y bueno, también hay otras definiciones que son como el vector de Poynting, ¿sí? Que está ligado a, eh, bueno, la definición lo dice más que nada, pero algo importante acá es que uno puede definir el vector de Poynting, sí que es SS, y usualmente siempre lo pregunta, o al menos eh, recuerdo que siempre era un concepto bien importante, sí, pero uno lo puede definir como eso, sí, una definición. Ok, pero bueno, la materia es bien extensa, pero como dije, hoy día me voy a concentrar más en esta parte, ¿sí? Que es que, bueno, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, uno los puede expresar como a partir de esta ecuación de onda, ¿sí? Que era esta de acá, ¿ok? Y también esto aparece de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? De esa y esa. Ok, entonces, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque sabiendo que tanto el campo eléctrico como el campo magnético cumplen esta ecuación, ¿ok? Uno puede proponer una solución acorde a esa ecuación, ¿sí? Que en este caso sería una solución de onda plana, ¿ok? Eso es importante. ¿Ok? Y bueno, algo que también vi que vieron en sus apuntes, si es que, bueno, uno lo puede expresar estos campos E y B en función en el espacio de la frecuencia, ¿sí? O de Fourier, otra forma de decir. Y bueno, también de repente hay varias notaciones y de repente aparece estas E o B cursivas, sí, pero es solamente una forma de abreviar algunos términos, ¿sí? Esta sería la forma más formal, ¿sí? De definir lo que uno hace, ¿sí? Que es básicamente que uno expresa esto en el espacio de la frecuencia. Ok, pero bueno, quizás ya dejando un poquito más de lado las definiciones, ¿sí? El problema que voy a ver ahora va a ser de polarización, ¿sí? En particular, claro, polarización circular, ¿ok? Entonces, bueno, el problema es este de acá, ¿sí? Que, bueno, ahí voy agrandando un poquito, dice eso de ahí. Ok, entonces nos dice, considera ondas planas, ok, propagándose por tal que el índice de refracción es n sub L si la onda tiene polarización circular con helicidad negativa y n sub R si la onda tiene polarización circular con helicidad positiva. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente lo que nos dice hasta ahí, ¿ok? Es que tenemos, bueno, que consideremos ondas planas, ¿sí? Básicamente nos dice que consideremos una solución para no sé, el campo eléctrico, y que en teoría la podemos expresar como una superposición de eh, una parte que corresponde a una helicidad negativa y otra parte que corresponde a una helicidad positiva, ¿ok? Cuando hablamos de helicidad nos referimos a polarizaciones circulares, ¿sí? Y helicidad se refiere básicamente en qué sentido gira, ¿sí? Si, por ejemplo, gira en sentido de los punteros del reloj o en sentido contrario, básicamente eso. Y algo muy importante es que hay distintas notaciones, ¿sí? Si de repente buscan en internet o en algunos libros, usualmente de repente escriben positiva o negativa intercambiados, ¿sí? Y eso depende mucho de la notación que ustedes escojan, ¿ok? Em, pero bueno, ok, eso es lo que nos dicen hasta el momento. Luego nos dice, si una onda plana propagándose en la dirección de C, ¿ok? Es tal, esto de acá, ¿sí? Esto nos dice básicamente como una condición inicial, o más bien una condición de borde, ¿ok? Básicamente nos dice cómo es esto justo en z igual a cero, ¿ok?
Entonces, lo que nos preguntan es, encuentre los valores de z para los cuales esta onda está linealmente polarizada en la dirección de y Tongo. ¿Ok? Entonces, bueno, ok, básicamente lo que vamos a tener es que vamos a tener esta solución del campo eléctrico. ¿Ok? Esta puede estar girando en torno al eje de propagación, pero en algún momento va a estar alineada al eje y Tongo. Entonces nos preguntan en qué valores de z se cumple eso. ¿Ok? Y eso tenemos que encontrar. Ok, entonces, pero bueno, primero vamos anotando los datos que tenemos hasta acá, ¿sí? Tenemos hasta el momento que, bueno, polarización circular de helicidad negativa, ¿sí? Eso, en este contexto nos dice que eso va a implicar, ¿ok? Que vamos a tener que considerar un índice de refracción, ¿ok? N sub L, ¿ok? Y por otro lado, cuando la helicidad la consideremos positiva, ¿sí? ¿Ok? Eso va a implicar un índice de refracción con un L sub R, ¿ok? Básicamente nos dice que se propaga distinto dependiendo si la helicidad es positiva o negativa, ¿ok? Y eso de repente igual tenía que ver un poco con estos materiales quirales, ¿ok? Pero bueno, entonces tenemos eso, ¿sí? Que básicamente, recordemos, el índice de refracción nos va a decir, nos va a dar cómo es de cierta forma, la velocidad en la que se propaga, ¿sí? Recordemos que n era algo así como c partido por b, ¿sí? Entonces está muy relacionado con la velocidad con que se propaga en el medio, ¿sí? Pero bueno, eso tenemos hasta ahora, ¿sí? También nos dice que consideremos, ¿sí? Consideremos una onda plana, ¿ok? Propagándose en la dirección de z, ¿sí? Digamos, z tau, ¿ok? Con esta condición de que esto, digamos, esto cumpla esto, ¿ok? Que justo en z igual a 0 esté alineado en x. ¿Ok? Tenemos eso. Entonces, ¿cómo podemos expresar esta solución, cierto? Porque nos dice que consideremos una onda plana, ¿ok? Entonces, bueno, lo que uno hace es que uno se tiene que definir algunos ejes, ¿cierto? Porque uno tiene que definir cómo esto va a rotar en torno a unos ejes. Entonces, lo que uno siempre va a tener como el esquema general, digamos que tenemos un plano, ¿cierto? En este plano va a estar rotando esto, que uno usualmente le llama como las direcciones epsilon 1 y epsilon 2, ¿sí? Usualmente se le llama de esa forma, ¿ok? Y en esta dirección perpendicular a ese plano es lo que uno llama el eje de propagación, ¿ok? Entonces, ok, quizá el campo se mueve para acá y esto está moviéndose en cualquier dirección y eso es lo que queremos saber, ¿sí? Pero usualmente uno siempre tiene este esquema, ¿ok? Tiene un plano, ¿ok? En este plano se va a estar moviendo esto y esto se propaga en una dirección de propagación, ¿ok? Y bueno, no sé si ahí se vio más o menos bien el esquema, ¿ok? Pero si queda un poquito más claro, lo que uno tiene es algo como eso, donde la dirección perpendicular es este. Pero bueno, entonces, ¿cómo es que uno puede escribir esta solución? Bueno, de la siguiente forma, ¿ok? Va a ser, claro, va a ser un término que acompaña al epsilon 1, ¿ok? La dirección 1, más otro término que acompaña a la dirección epsilon 2, ¿ok? Entonces, uno podría decir que, claro, lo que dije en palabras sería algo como lo siguiente, ¿sí?
sería algo así, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo escribimos eso quizás más, de una forma más directa? Es así, ¿ok? Lo que, bueno, quizás también estaba en el resumen, ¿sí? Que uno puede escribir esto como la parte real de un término complejo, ¿sí? Que sería el siguiente. Aquí tendríamos esto, K por R menos IWT, y el otro término que acompaña a la otra dirección, ¿cierto? Que sería el epsilon 2, y sería esto de acá, ¿sí? Entonces, claro, tenemos estos dos términos que básicamente nos dice que esto puede tener componente en ambas direcciones. Sí, hasta el momento tenemos eso. Sí, bueno, hasta el momento también no hemos dicho qué es ese epsilon 1 o epsilon 2. En teoría podría ser x tongo, y tongo, menos x tongo, menos y tongo. Pero luego nos vamos a encargar de eso, ¿ok? Hasta el momento tenemos solo esto, ¿ok? Y bueno, ¿cómo yo puedo definir si es que, no sé, esto es una polarización circular o lineal o cualquier tipo de polarización? En realidad, para eso es que uno tiene que considerar que estos términos de acá, ¿sí? Estos pueden tener una cierta fase, ¿ok? Digamos, lo que podemos escribir de la siguiente forma, como que E1 va a ser, no, la magnitud de uno, pero multiplicado por un E a la I phi 1, ¿ok? Y lo mismo con E2, ¿ok? Entonces, la idea es que este phi 1 con este phi 2 podrían ser diferentes, ¿ok? Y si son diferentes, uno lo que va a tener usualmente es que va a tener ya sea polarización circular o helicoidal, ¿ok? Eso esencialmente. Entonces, tenemos que considerar esto. Entonces, bueno, apliquemos esto a lo que tenemos arriba, ¿sí? Y vamos a tener lo siguiente, va a ser la parte real de, ok, aquí tenemos la magnitud de esto por E a la I phi 1 más E2 por la dirección 2 por E a la I phi 2 y todo eso multiplicado por todo este término que en realidad lo podemos factorizar, ¿sí? Y K por R menos IWT. Ok, hasta el momento tenemos eso de ahí. Em, bueno, y aquí es lo que viene la parte que yo comentaba de que, bueno, esos phi 1 y ese phi 2 nos van a indicar qué tipo de polarización tenemos, ¿sí? Entonces, uno en teoría, uno, quizá una forma más directa de ver esto, es decir que este phi 2 lo podemos escribir como un phi 1, ¿ok? Pero más algo, ¿ok? Más algo. Que en teoría ese algo nos va a decir si esto es polarización circular o polarización elíptica, ¿ok? Acá como estamos considerando polarización circular, ¿ok? Este término sí o sí tiene que ser pi medios, ¿ok? Y dependiendo si esto es más o menos, vamos a tener que esto rota en un sentido o en el otro, ¿ok? Helicidad positiva o helicidad negativa. Que recordemos, eso dependía mucho de la convención que estemos ocupando, ¿ok? Entonces, bueno, quizás de una forma más directa, lo que dije en palabras es lo siguiente. Uno puede distinguir estos dos casos, ¿ok? Donde ya sea esto va a ser igual a con el signo más o con el signo menos, ¿sí? Y esto uno lo puede considerar como la helicidad, bueno, positiva o negativa, eso como mencioné depende de la convención, ¿ok? Yo en este caso voy a considerar que esto le va a llamar helicidad positiva, ¿ok? Y esto otro le va a llamar helicidad negativa. Así que usualmente lo que sale en
en los textos en los libros, ¿sí? Ok, entonces, bueno, tenemos eso y, bueno, la gracia de escribirlo de esta forma, si es que uno, a final de cuentas, va a poder escribir que este E1 que habíamos escrito al principio, que recordemos era el E1 más esta fase, ¿sí? 2 que era la magnitud de 2 por esta fase 2. El segundo término, ¿sí? Si nos fijamos aquí, depende de esto, entonces esto lo vamos a poder reescribir, ¿ok? De la siguiente forma, ¿ok? Como más menos i por E2 por i a la phi 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá era un e a la i phi 1 más menos pi medios, ¿ok? Y eso nos saca un más menos acá, ¿ok? Entonces, dependiendo si la helicidad es positiva o negativa, uno puede tener un más o un menos acá. ¿Ok? Y bueno, en teoría estas magnitudes, ¿sí? E1, E2, podrían ser distintas, pero si fueran distintas, estaríamos considerando una polarización elíptica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una dirección, o bueno, claro, uno sería más grande que el otro, entonces no sería un perfecto círculo, ¿ok? Pero si queremos hablar de polarización circular, ¿sí? Entonces podemos asumimos que estas magnitudes, es decir, los valores absolutos de esto, los podemos considerar como un mismo valor, ¿ok? Solamente nos importa las combinaciones de esto en qué sentido giran, ¿sí? Pero podemos considerar eso. Ok, entonces, bueno, ya considerando esto de acá y esto de acá, eso nos va a simplificar un poquito bastante lo que teníamos, ¿sí? Porque, bueno, si escribimos esto que teníamos arriba, pero con esto que acabamos de escribir acá, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que este campo, ¿sí? R, T, lo vamos a poder escribir como, bueno, la parte real, ¿cierto? De, bueno, esta magnitud, sí que la podemos factorizar por la dirección uno más menos, dependiendo de la helicidad, y E2 y este término que también lo habíamos factorizado, menos IWT. Y claro, este término también nos falta, ¿sí? Que sería más I phi 1. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hice fue reescribir esto de acá, acá, pero considerando esto que es subrayé en azul. Nada más que eso. ¿Ok? Entonces tenemos que, una de estas ondas las podemos escribir de esta forma, ¿sí? Dependiendo de la helicidad, si sea positiva o negativa, uno puede tener el signo acá positivo o negativo. Tenemos nada más que eso. Ok, entonces, bueno, tenemos eso de ahí. Y algo muy importante también es que dependiendo de la helicidad, ¿cierto? Uno puede tener lo siguiente, ¿ok? Que este KR, ¿ok? Que en realidad va a ser un KZ, ¿sí? Sí, este K lo podemos escribir de la siguiente forma, dependiendo también de la helicidad. Lo podemos escribir como WN partido por Z, ¿ok? Donde este N depende de la helicidad, ¿cierto? Era L si es que era, le habíamos dicho, helicidad negativa, y N sub R si es que era helicidad positiva, ¿sí? Claro, voy a chequear acá arriba, si es que, claro, eso de ahí. Ok, bueno, después quizás no, nos va a servir un poquito más, ¿ok? Y
Bueno, otra cosa importante es que estos epsilon 1, epsilon 2, al principio había dicho que eran arbitrarios, pero eh, bueno, en algún momento los teníamos que definir, ¿ok? Y ahora es un buen momento para definirlos. ¿Sí? Uno podría definir arbitrariamente que este E1, ¿ok? Lo podemos considerar como X y este 2 lo podemos considerar como la dirección y todo, ¿ok? Uno en teoría también podría tener la libertad de escoger, no sé, menos X tongo, pero sería un enredo más de signos, ¿sí? En teoría uno tiene la libertad de escoger estos valores de acá, estas direcciones más que nada, ¿ok? Pero bueno, esencialmente la fenomenología debería ser la misma. Y bueno, entonces con esto reescribamos de nuevo lo que teníamos arriba, ¿sí? Recordemos que teníamos esta expresión de arriba, ¿sí? Si la reescribimos, pero ahora considerando lo que acabamos de decir ahí, ¿sí? En vez de este epsilon 1 vamos a tener un X, y en vez de un epsilon 2 vamos a tener un Y, ¿ok? Y bueno, para incluir este término de acá, ¿ok? Diferenciemos si estamos hablando de helicidad positiva o negativa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a decir que vamos a tener dos casos, el caso de helicidad positiva y el caso de helicidad negativa, que lo voy a escribir justo aquí abajo, ¿ok? O bueno, escribámoslo quizá uno por uno. Que el primero teníamos que, bueno, el K iba a ser esto de acá, ¿sí? Entonces, sería W NLZ partido por C. O bueno, estábamos escribiendo el positivo primero, sería así, menos IWT, ¿ok? Más tutun, más un I phi, ¿sí? Y para el otro vamos a tener, sí, esencialmente algo muy parecido, pero con el signo menos, ¿sí? Eso es importante. Sí, entonces, ok, vamos a tener esto de acá con sub L por Z partido en C, ok, menos I WT más I phi. Ok, entonces, bueno, tenemos eso de ahí, sí, nada más que eso. Y déjame revisar si estamos bien y si estamos bien. Ok, súper. A ver, espérame, helicidad positiva, sí, era con N sub R, sí, N sub R. Ahí, así estamos bien. Ok, entonces ahora reemplacemos todo esto en la expresión que teníamos. No, bueno, ya lo tenemos así. Entonces, ahora, bueno, ¿cómo expresamos la solución total? ¿Sí? Bueno, en teoría del enunciado, sí, acá nos decían que considera ondas planas probándose en un medio tal que se propaga en la dirección Z, ¿ok? Y claro, en algunos momentos estás alineado ya sea en el eje X o en el eje Y, ¿ok? Pero en algún momento habíamos dicho que teníamos que considerar estas dos expresiones, ya sea con helicidad positiva o helicidad negativa. Entonces, una forma de considerar ambas
sí es simplemente considerar la superposición, ¿sí? Que era lo primero que habíamos dicho del problema, ¿sí? Como podemos tener helicidades positivas o negativas, podemos considerar simplemente la superposición, ¿sí? Que sería simplemente la suma, nada más que eso. Ok, entonces, bueno, escribamos eso, y vamos a tener que el E total, si lo quieren ver, va a ser de la siguiente forma. Va a ser como un E0 por X tongo más Y por Y tongo, sí, por E a la I W N R Z partido por C, sí, menos I W T más un I phi, ¿ok? Y del otro lado, ¿sí? Vamos a tener un E0 X tongo menos I, esto de acá, ¿ok? Por E a la I W N sub R, o bueno, N sub L, ¿sí? N sub L, menos I W T más I, esto de acá. Sí, entonces, bueno, tenemos eso. Bueno, de hecho, estos eran iguales. Entonces, bueno, si queremos ya sea escribir todos los términos en X o todos los términos en Y, sí lo que podemos hacer es simplemente pasar esto a coseno y seno, ¿sí? Y como acá vamos a estar solamente no importa la parte real, ¿sí? Solamente nos quedamos con algunos términos, no con todos, ¿sí? Recordemos que la parte real solamente vemos los términos que no están con un Y, o sea, con un I latino. Ok, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener L sub 0, ok, y aquí vamos a factorizar, ok. Aquí vamos a tener de este primer término, ¿sí? Vamos a tener X tongo por el coseno, ¿cierto? De W n sub R partido por C por Z menos WT más este phi, ¿ok? Menos, ¿ok? Y tongo por seno de W n R Z partido por C menos WT más este phi. ¿Ok? Ahí ya tenemos el primer término, ¿sí? Y bueno, quizá me salté ese menos, pero ¿por qué era un menos? Es porque, bueno, esto me saca un coseno de todo esto más y seno de todo esto, ¿ok? Y por y nos saca un signo menos, ¿ok? Entonces por eso nos queda este término de acá, con este signo menos. Bueno, ahí ya tenemos el primer término, veamos qué pasa con el segundo, ¿sí? Bueno, con el segundo vamos a tener lo siguiente, que lo voy a escribir aquí abajito porque ahí no me alcanza, que va a ser, bueno, de nuevo factorizamos esto, y acá vamos a tener x tongo por coseno de W n sub LZ partido por C menos WT más esto más Y seno de WN sub L Z partido en C menos WT más esto acá. Ok, y si se fijan, acá, bueno, acá había un menos y acá había un más. ¿Por qué? Porque acá había un más y acá había un menos. Ok, solamente cambiaba ese signo. Y bueno, los N sub R y N sub L. Ok, entonces, bueno, tenemos eso de ahí. En teoría igual acá podemos agrupar, ¿cierto? Todos los términos con X, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar coseno de WN sub R Z partido por C menos WT más este ángulo. Por cierto, este quizás lo pasé rápido, pero ese era lo que habíamos escrito al principio como el phi 1, ¿ok? Bueno, tenemos eso más coseno de WN sub R partido por C, Z,
perdón, entre un L, sí, un L, Z menos WT más esto de acá, y todo eso en X tongo, ok, ahí agrupamos solamente los términos en X tongo, ok, y bueno, ahora qué pasa si agrupamos los términos en Y tongo, vamos a tener, bueno, acá tenemos seno de WN sub LZ partido en C, menos WT más este ángulo de acá, menos seno de WN sub RZ partido en C menos WT más esto de acá. Ok, y ahí estamos casi listos. Ok, bueno, lo voy a activar esto un poco para que... Oh, bueno, no, mejor ahí porque, para no dejarlo tan chico. Y bueno, llegamos a eso. ¿Sí? Llegamos a algo que va en X y algo que va en Y. Ok, entonces, si ahora nos preguntamos en qué valores de Z, ok, esto está alineado en Itongo, ok, entonces lo que tenemos que imponer básicamente es lo siguiente, ¿sí? Es que este término de acá, que voy a subrayar por acá, vamos a imponer que sea cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos buscar todos los zetas en que esto es distinto a cero y esto es cero, ¿sí? Entonces, em, si imponemos onda linealmente eh, polarizada en la dirección de Itongo, entonces eso va a implicar que todo ese término que está en verde tiene que ser cero, ¿sí? Entonces vamos a tener que este término que era coseno de WN sub RZ partido en C menos WT más, bueno, esto de acá, más el otro coseno que era WNL Z partido en C menos WT más esto de acá, eso tiene que ser igual a cero, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener eso de ahí. Sí, entonces, bueno, uno se pregunta, ¿cuándo va a ser eso posible? Ok. Bueno, cuando los argumentos sean iguales, pero desplazados por un término impar, ¿sí? Ok. Estos van a ser, básicamente, este va a ser menos este de acá, ¿ok? Cuando los argumentos sean, tengan una diferencia de un NP, ¿ok? Donde este N, o bueno, le vamos a poner M para que no sea igual a eso N de arriba, ese M sea un número impar, ¿sí? Se va a cumplir eso. Entonces, bueno, lo que dije quizá en palabras es lo siguiente. Es que estos argumentos, WN sub RZ, partido en C menos WT, más este ángulo de ahí, sea igual al otro argumento, ¿sí? Menos WT, pero todo eso desplazado por un MP, ¿ok? Donde esto de acá tiene que ser impar. Ok, entonces, bueno, llegamos a eso. Em, pero bueno, si se fijan, estos términos son iguales, ¿sí? Entonces lo descartamos, ¿sí? Y vamos a llegar a algo de esta forma, igual a WNL Z partido en C más MP, ¿ok? Luego podemos factorizar los Z, ¿sí? Entonces, claro, nos va a quedar como Z W partido en C
n sub r menos n sub l, ¿ok? Igual a m pi. Y de acá, bueno, despejamos z y z nos va a dar algo como esto de acá, en r menos ls, esto de acá. Sí, entonces estos serían los valores de z, ¿sí? En donde se cumple que, bueno, este término en verde es cero, ¿sí? Y este término en morado es distinto de cero, ¿sí? Que es lo que nos pedían, ¿ok? Que esté linealmente polarizada en itongo. Entonces, bueno, ¿en cuáles valores de z se cumplen? Se cumplen en estos de acá. Sí, bueno, este problema tenía preparado, ¿sí? No sé si te quedaron dudas en alguna parte, o no sé si fue muy rápido o muy lento. Todo súper. Vale, súper. Eh, bueno, eso tenía, no sé si te quedan como dudas generales, ya sea de la materia o de este problema. Sí, O sea, todavía estoy revisando lo de ondas, vale, pero al menos ahora con este problema estoy vale, bien. Muchas gracias. vale, vale, súper. Sí, bueno, y eso, esto supongo que va a quedar grabado y se lo voy a subir al correo para Fabiola y bueno, yo creo que de ahí quizá el martes podemos seguir, ahí quizás busco otro problema. Ujú. Así que eso, si es que no quedan más dudas, yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Sí, 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 ya vale. sí. Ya bueno, chao, que te vaya bien. Igual. Muchas gracias. Ok, algo que se me había olvidado mencionar era que, bueno, igual está como esta página de simulaciones, que yo no encuentro buena, y aquí se ve cómo varía esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que uno cambia esto, ¿sí? Ya no es un círculo perfecto, ok, sería algo así como una elipse, ok, y también esto cambia en función de la diferencia de los ángulos, ¿sí? Si uno tiene un ángulo, en principio esto podría ser circular o elipsoidal, pero si no hay diferencia entre estos Φ 1 y Φ 2 que habíamos dicho, ok, esto va a ser polarización lineal, ok. Igual aquí está escrito de otra forma, así como coseno y coseno, pero en el cálculo habíamos llegado a algo como coseno de algo, coseno de algo menos WT, menos o más menos seno de algo menos WT, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es como un pequeño código donde uno puede, bueno, ver en qué sentido gira, ¿sí? Porque de repente esto de los giros, si es que es positivo o negativo, confunde. Entonces, por ejemplo, si es que en este caso consideramos como coseno de WT, más seno de WT, ¿sí? Sería el equivalente a el caso que teníamos como coseno de algo menos seno de algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el coseno es par y el seno es impar, ¿ok? Entonces, en ese caso, uno tendría este sentido, ¿sí? Algunos libros lo llaman como helicidad positiva o negativa, pero si acá le colocamos un signo menos, ¿sí? Y vemos qué pasa, si ahí vamos a ver que gira en ese sentido, ¿ok? Cambia el signo, o sea, el sentido. Entonces eso, solamente comentar eso que lo voy a comentar, pero se me olvidó.